Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los aislamientos, ¿cierto? Porque hemos hablado de los microorganismos, de los principios de la asepsia, y hay áreas hospitalarias, especialmente los que tienen especialidades y que tienen muchas camas, ¿sí? En que tienen zonas de aislamiento. Yo quiero que ustedes vean que esto que yo voy a decir está tomado de el protocolo de aislamiento hospitalario de del Hospital Gínico Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arizmendi. Ya, entonces yo de aquí no me estoy inventando absolutamente nada. No sé si es que alguien de ustedes trabaja ahí en ese hospital, pero en todo caso, este protocolo, sí, es de la Unidad de Calidad Subproceso de Vigilancia Epidemiológica, ¿no? Y fue hecho en el 2023, entonces no es antiguo, está vigente. Entonces, aislamiento, no, cuando, aparte de lo que ustedes están leyendo ahí, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra aislamiento? ¿Qué pasó con el mundo en Puede ser la cualquier Separado, pandemia? cosa. alejado. De un aislamiento quiere decir, por ejemplo, que hay algún paciente con COVID, entonces ya le ponen en una sala de aislamiento, o tal vez, como Se puede. decía ayer, que, no, antes de ayer, como decía que usted llegaba, por ejemplo, con traumato, o sea, de parte de, o sea, digamos que se ha roto el brazo, ¿no? Ya, Entonces sí. también le ponen, por ejemplo, en un lugar para que no se contamine usted, si es que están otras personas. Entonces le ponen en aislamiento, es prácticamente a las personas para que no se contaminen, que están, o sea, que no se contaminen con otras enfermedades. Ya. ¿Quién me dice otra cosa? Tal vez para prevenir el contagio de alguna enfermedad que esté ahí contagiosa. Ya, ¿no es cierto? Ya, entonces dice, es el conjunto de procedimientos de separación de un paciente que está infectado de huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad en los lugares que permitan cortar esta cadena de transmisión. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les decía? El niño que va enfermo a la escuela, ¿no? Y tomen en cuenta esto. El niño que va enfermo a la escuela, porque posiblemente ustedes tengan hijos, ¿no? Y cuando están enfermitos les mandan a la escuela, ¿ya? Primero el niño se siente mal, ¿sí? Para él llegar a la escuela enfermo es una tortura porque está enfermo, se siente mal, le duele, qué sé yo, está con fiebre, tose, no sé. Eh, y eso no le permite pues atender la clase, no le permite participar. Quizás, quizás alguno juegue un poquito con los demás compañeros, pero básicamente está en un ambiente, ¿no es cierto? Y él está, digamos que tiene una afección respiratoria y está estornuda y tose y estornuda y tose. Y eso implica que este niño tiene microorganismos, ¿no es cierto?, que le produjeron la enfermedad. Y llegó a a su grado y la profesora comenzó a dar clases y normalmente uno cierra la puerta y está tosiendo y está tosiendo y está siendo un agente de transmisión de microorganismos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces está contagiando a los demás. Por lo tanto, cuando llega este paciente, ya vamos al área hospitalaria, llega este paciente que tiene una infección y que está en periodo de contagio, quiere decir en periodo de transmisibilidad, ¿no es cierto? Hay que aislarle porque puede contagiar al resto de pacientes, porque está eliminando los microorganismos a través de una puerta ¿de qué? ¿De qué puerta? De entrada, De entrada. Para para las otras personas Los susceptibles, para el sí. huésped susceptible es de entrada, pero para el paciente que está enfermo es ¿qué puerta?
de salida. De De salida, Puerta, salida. puerta de salida, ¿no es cierto? Ya, entonces, en el momento en que le llega el paciente al hospital y está en esas condiciones, entonces los responsables, ¿no es cierto? Los profesionales responsables dicen, no, a este paciente hay que llevarle a aislamiento, con la finalidad de cortar esa cadena de transmisión. Entonces, está en una sola de aislamiento, está en una sola de aislamiento porque este paciente está un poquito grave. El objetivo, lo que les decía, ¿no? El objetivo es prevenir la propagación de enfermedades transmisibles entre pacientes, personal, visitantes, todas las personas que entran al hospital. Entonces, cuando usted le manda al niño y está enfermo y está tosiendo y está estornudando y está con fiebre, usted lo que está haciendo es generando que el niño Propagar la vaya y enfermedad. vaya y deje los gérmenes allá, pues en la escuelita, en el grado de, y todos se enferman. O se enferman las personas o los niños que son susceptibles. Entonces, como aquí en el hospital el dolor puede bajarle las defensas, ¿no es cierto? El dolor le trae sufrimiento al paciente, em, le trae incertidumbre, no sabe qué va a pasar. Hay personas que entran por cualquier cosita y piensan que ya se van a morir, ¿no es cierto? O sea, no sabemos qué piensan los pacientes cuando están ingresados en las áreas hospitalarias. Entonces, uno como paciente dice, bueno, ya que me hagan el procedimiento, pero ya me quiero ir, quiero estar en mi casa, porque no es lo mismo estar en un hospital que estar en la casa de uno, ¿no es cierto? Entonces, ya de por sí, por la enfermedad que presenten, ya tienen bajas sus defensas. ¿Sí? Entonces, este paciente que entró con esa infección, sí, debe estar aislado. Y por supuesto, en esta zona de aislamiento, tiene que los profesionales que le atienden no, obviamente no van a tener visitas, ¿no es cierto? Y el personal que realiza la limpieza, porque aquí también hay que hacer limpieza y desinfección, también tiene que tener sus características en cuanto a su equipo de protección. Entonces también tenemos pues que los niños miren, también están aislados porque queremos que se recuperen rápido en este aislamiento y que no se contagien, porque además este es un huésped mucho más susceptible, ¿no es cierto? Ya de por sí tiene un problema y se vuelve también más susceptible de agravarse su situación de salud. Doctorita, ¿le puedo Entonces, hacer una pregunta, por favor? dígame, Para cada aislamiento siempre hay una diferencia de utilizar el EPP, ¿verdad? claro, especialmente cuando son respiratorios, ¿no? ¿Ya? Y cuando son fluidos, Bueno, si estamos hablando de que ¿cómo es? Hay una gastroenteritis, ¿se refiere a que es grave? podría ser, por eso le digo, depende del grado de aislamiento. El EPP son de diferentes, ¿cómo puedo decirle? De grados o cómo le podría decir. Bueno, Mm, sí creo que me suelen, entiende. suelen utilizar básicamente, por ejemplo, el, como usted ve en esto, ¿no? Se ponen el equipo de protección personal, incluido gafas, incluido doble guante, ¿no es cierto? Porque tienen una rotulación. Cada aislamiento tiene o tipo de aislamiento por contacto, por gotas, eh, tiene un tipo, una rotulación. Entonces yo le escuchaba el día de ayer a una persona, y no sé si es que puede decirnos con su experiencia, em, cómo, cómo es el trabajo cuando van a aislamiento. No sé si la persona que está aquí, la persona que estaba hablando ayer. No, bueno, ya viene esa parte.
Ya, entonces, para continuar, decíamos que las infecciones asociadas a la atención de salud obviamente representan problemas social y económico, ¿no es cierto? Entonces, entra por una causa y se queda porque tuvo una infección añadida en el hospital. Esto equivale a un porcentaje de pacientes hospitalizados, que obviamente cada hospital tiene su porcentaje, ¿no es cierto? Y sumado, equivalen a millones de personas que sufren estas infecciones asociadas a la atención de salud, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, o sea, los primermundistas y los tercermundistas, ¿sí? Aunque a veces decimos primermundistas, pero en el primer mundo también existen falencias, ¿no es cierto? Entonces, para recordarles una vez más, nuevamente, porque estamos hablando de este paciente que es especial, ¿cierto? Tenemos que tener siempre presente este asunto de la cadena de infección o cadena epidemiológica, ¿no es cierto? Entonces, se presentan enfermedades infecciosas, obviamente obedecen a una secuencia de interacción del microorganismo, del reservorio, de la puerta de entrada, de la puerta de salida, o de la puerta de salida, puerta de entrada. ¿Cómo se produce la transmisión del microorganismo, ya? Infectante y para qué? Cuando se pone en contacto con una persona que es susceptible, es decir, que tiene sus defensas bajas, ¿no es cierto? Se produce el contagio. Y en esa persona susceptible se produce la infección. Entonces, digamos, yo entro como paciente por una situación me invento, una apendicitis, ¿ya? Entonces, me tuvieron que hacer un procedimiento, o sea, una cirugía, ¿no es cierto? Entré yo al quirófano. Y por esta atención de salud, que tuve yo, se me complicó y terminé con una neumonía. Me invento. Sí, entonces yo por esa apendicitis estaba con mis defensas bajas, ¿ya? Y se produjo esa infección asociada. Sí, sí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo fui un huésped susceptible, ¿ya? Y en alguna parte hubo un reservorio, ¿ya? Porque hubo de parte de otro huésped salida de microorganismos a través de una puerta, los microorganismos. Entonces, a través de este reservorio puede ser un objeto inanimado o una persona, sí, se produjo el contagio a través de una puerta de entrada. ¿Cuál fue la puerta de entrada? La herida que tuve en- por la apendicectomía, ¿no es cierto? Me cortaron, me abrieron, hicieron el procedimiento y cerraron. Cuando yo estuve en la sala de hospitalización en recuperación, ya recuperándome hasta que me den de alta, me contagié. Hubo una puerta de entrada ahí. Me contagié porque yo fui un huésped susceptible. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener varias vías de transmisión o de contagio, ¿no es cierto? Este huésped susceptible es la persona que es probable que la infección ocurra. Entonces, en los hospitales todos podemos ser huéspedes susceptibles, todos, ¿ya? Y los pacientes, porque entran enfermos, ¿no es cierto? Principalmente constituyen reservorios de microorganismos patógenos. Entonces, quiero que vean estas imágenes, ¿no es cierto? Entonces, esto nos pasa diariamente
No solo en las áreas hospitalarias, nos pasa diariamente en la vida cotidiana. Entonces vemos que estas dos personas se encuentran, se dan la mano, ¿no es cierto? A ver, nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, me levanto X horas de la mañana, me baño, me visto, desayuno y salgo. Me voy en bus, me voy en trole. Sí, y todo el mundo va en bus y todo el mundo va en trole y todo el mundo nos cogemos de las manijas esas, nos cogemos de los tubos y llegamos a los trabajos y si es que hemos alcanzado a desayunar, pues ya seguimos nuestra jornada y si no, vamos a desayunar y listo, ¿no es cierto? No, no, ni siquiera nos lavamos las manos. Pongo un ejemplo, ¿no? Puede ser que muchos sí nos lavemos. Ya, entonces vamos llevando microorganismos y llegamos y le damos la mano al compañero, a la compañera. O estamos enfermos, ¿sí? Y miren aquí, tiene pañuelo en la mano, pero no se tapa. Y entonces hay partículas, hay gotas que van hacia nuestros equipos, a nuestras superficies, al mismo celular. O estamos conversando y estamos estornudando y estamos tosiendo y están las personas junto a nosotros, ¿sí? Pero nosotros no vemos qué está pasando aquí. No vemos. Ya, entonces, vamos a tener vías de transmisión, ¿no es cierto? Significa eso. Vamos a tener el contacto directo, es decir, como ya vimos en la gráfica anterior, de persona a persona, pero también por gotitas. Entonces, estas gotitas viajan y entran en contacto con este huésped susceptible. O sea, entran en contacto con todos, pero al huésped susceptible es al que le va a afectar, ¿no es cierto? Susceptible de desarrollar una infección. Todos podemos ser susceptibles, pero uno específicamente va a desarrollar. Luego podemos tener el contacto indirecto. El huésped susceptible topa un objeto inanimado, lo que les dije. Sí, se coge ¿cómo es? Las agarraderas de los asientos, del tubo, qué sé yo, el dinero, el celular, el teclado, etcétera, etcétera. Los médicos usan el estetoscopio, las enfermeras el tensiómetro, ¿no es cierto? Y alguien puede tener algún microorganismo y se queda ahí y, y se pega donde la otra persona, ¿no? Prácticamente. Entonces, puede haber un contagio de tipo mecánico o por picadura o biológico, ¿no es cierto? O por vectores, ¿no? Entonces, los, los ratones, las ratas, etcétera, los mosquitos pueden transmitirnos enfermedades porque ellos son vectores. Las moscas, las pulgas, los piojos, las cucarachas. Esto también habrá en los hospitales. ¿Ustedes qué dicen? Sí Puede hay, ser. Sí hay, claro que hay. sí hay, porque a veces no es porque haya allí, pero hay personas que llevan en la ropa y cae siempre cualquier bichito ahí en las camas. Ajá, así es, ¿no es cierto? Em, Me hacen acuerdo cuando yo estaba hace muchos años haciendo la rural en un X hospital. Había en la sala de hospitalización comienzan a gritar las mujeres, auxilio, auxilio, gritaban y todo el mundo corríamos a ver. Y no sabíamos qué pasaba. Decía, ahí, atrás del parlante, atrás del parlante. Estaba un murciélago. Ay, bueno, luego tenemos núcleos goticulares que se llaman, ¿no? A ver, le pido por favor, no me rayen la pantalla. No les dejen coger a los niños. El teléfono, la señora Marta Luisa.
Ya. Entonces, decíamos de los núcleos goticulares, que son residuos de evaporación de gotitas emitidas por el huésped. Es decir, que estas gotitas, a ver, cuando estornudamos, sí se han dado cuenta que uno estornuda, hay gente que estornuda como que se retiene, ¿no? Pero hay gente que estornudamos bastante fuerte y se expulsa, obviamente, gotas de saliva, ¿no es cierto? O de la nariz, ¿ya? Entonces hay gotas que se ven, que son grandes, y hay otras que son chiquititas, que no vemos, pero que pueden viajar a través del espacio, ¿no? Entonces, estos son los núcleos goticulares. Y estas gotitas se mantienen en el aire, nos dice. Y también el polvo, ¿no es cierto? Y entonces, en el suelo comenzamos a barrer, nosotros no vemos, pero habrán personas que comiencen a estornudar, a toser mientras las personas barren, ¿sí? Entonces, ¿eso qué produce? Que mientras barre, porque usted, por ejemplo, en su casa, me imagino que las personas que trabajan en esto en su casa no hacen pues el mismo procedimiento de limpieza de su casa con una mopa, ¿no? Me imagino que no. Utilizan la escoba. Eso es normal, ¿no? Entonces, cuando estamos barriendo, se levanta este polvo. Ese polvo que usted no ve. Entonces, supongamos a usted ha cogido y ha limpiado su mesa, ¿sí? Y después comienza a barrer. Y después ya terminó y resulta que se va a la mesa y encuentra polvo. Porque cuando barrió, usted levantó el polvo y esas partículas se mantienen flotando. Y después de un tiempo, cuando nadie se mueve, cae, cae sobre las superficies y la mesa o el mismo suelo sigue con polvo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿se podrá utilizar escoba en los hospitales? No. No, Mm, No, por supuesto. No, ¿Cuál es ese guauito que sigue rayando la pantalla? Sáquela, profe. Le saco. ¿Cómo serán? ¿Cómo serían ustedes de chiquitos cuando estaban en el colegio, en la escuela? No había este método. No había, y el pero celular. han de haber sido bien molestosos en el aula. Solo había pizarra. Pero es en No, el es aula, que no era se más estricto antes. Igual rayaba los pizarrones. Me imagino que sí. Bueno, esto que nos sirva de lección, ¿no? Como nosotros como padres, miren, delante de todo el mundo estamos ciento y pico de personas y alguien nos raya el pizarrón. Después de que les habíamos dicho, ya vamos 3 días, ¿no? Nos raya el pizarrón. Me voy a tomar 5 minutos o menos, solamente para hacerles caer en cuenta de que cómo serán nuestros hijos si a los chiquitos les permitimos esto, ¿sí? Y porque sale el nombre de la persona que me raya, ¿no? Sí sale. Les Ahí permitimos debemos aplicar el aislamiento. el aislamiento, ¿no es cierto? Verá, señora mía, le vamos a aislar. Bien, compañero. Ya, muy bien. Ya, entonces nosotros decíamos, ¿no es cierto?, que tenemos una forma de contagio, ¿no? Este por contacto. Y entre el contacto tenemos lo que se llama el contacto directo. Cuando estos microorganismos infectantes, o sea, que producen enfermedad, ¿no? Que pueden causar enfermedad, pasan de este reservorio a la persona susceptible, sin que intermedien elementos adicionales en la transmisión.
Entonces, le doy la mano, ¿se acuerda? Le doy la mano directamente, ¿no? Entonces, de persona a persona o por gotitas, partículas que viajan en, en contacto con el huésped susceptible. Entonces, mire, alguien nos tosió en la cara y estas partículas, conjuntamente con los microorganismos, entra por una vía o por una puerta de entrada, ¿sí? Una puerta de entrada, que en este caso puede ser la nariz, puede ser la boca, del paciente o del huésped susceptible en este caso, ¿ya? Otra forma de contagio puede ser por contacto indirecto, nos dice, ¿no? Entonces, esta forma se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado, que puede ser la ropa, que puede ser el fómite, o sea, un objeto, ¿no es cierto? Superficies de la habitación o un objeto animado, que puede ser el personal de salud u otro paciente. Este huésped susceptible estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. A esto le vamos a llamar contacto indirecto, el huésped susceptible. Ay, Diosito. Con el objeto inanimado, puede ser en forma mecánica, por picadura, ya habíamos dicho. Entonces, quiero que se fijen en esta imagen específicamente, ¿sí? Es algo que ustedes como personal de limpieza muchas veces lo pasan por alto. Nosotros, digamos que vamos como, y pueden ser incluidos ustedes, ¿no es cierto? Van como pacientes. Y el personal de limpieza está realizando su actividad, su labor. Sí, es lo mismo que pasaba con el virus del COVID, ¿no es cierto? El virus nosotros no le vemos, por lo tanto, las personas no creían que existían, porque no le ve. Y de pronto veíamos en las noticias que la gente caía muerta en la calle, ¿ya? Pero igualito seguíamos haciendo las cosas que no debíamos hacer. Entonces, lo mismo les pasa a ustedes cuando están haciendo su labor. Usted está con su seguridad, con su equipo de protección personal para usted, que esa es su seguridad. Y entra a los baños, hace la limpieza y desinfección, saca la basura y todo, ¿no? Con sus guantes, está protegido. Entra y sale con sus guantes, topando esto. Y nosotros como pacientes también vamos y topamos esto. Entonces, ¿qué se produce? La Contaminación transmisión o el indirecta. contagio En directo. Con indirecto. contacto indirecto. Ya, entonces quiero que ustedes cuando hagan su labor sean muy conscientes de lo que hacen, porque ya les dijimos, ¿no es cierto? Ustedes son parte importante de esta ruptura de la cadena. Perdón, gatito. De la ruptura de la cadena. Pero si nosotros no somos conscientes de esto que hacemos, no rompemos esa cadena. Entonces, hemos topado porque a lo mejor es inevitable porque tenemos que abrir la puerta y cerrar la puerta, entrar y salir, topando, ¿cómo se llaman esos manijas de las puertas? Nos tenemos que dar la vuelta y hacer la limpieza y desinfección de eso inmediatamente. Bueno,
Entonces tenemos los vectores, ¿no es cierto? Y un poco la explicación de, perdón, de esto, ¿no? Estos son los objetos inanimados que están en contacto con el personal de salud, ¿sí? Y que pueden ser, pues, fuentes de un contacto indirecto. Entonces, también decíamos que las personas tosen, estornudan y eliminan gotículas, ¿no es cierto? Entonces decimos que estas gotículas tienen distintos tamaños. Entonces, la más grande puede medir hasta una micra, dice, por micras, ¿no? O sea que son medidas mucho más pequeñas que el milímetro. Tanto que estos pueden verse por el microscopio, ¿no? Entonces dice que pueden medir 10 micras, 3 micras, una micra, 0,5 micras y como que nos representan aquí gráficamente el tamaño de esto. Entonces, mientras más pesada sea, mientras más grande sea, mejor dicho, más rápidamente se asienta. Entonces, dice que esta gotita se asienta entre 5,8 segundos, cae al piso. Entonces, hagan de cuenta que una persona estornudó, ¿ya? Y está en una área cerrada, en una unidad de paciente, donde hay 4 personas y hay visitas. Entonces, pongamos así el ejemplo, este, un poco complicado, ¿no es cierto? Esta persona de pronto le dio una infección respiratoria y comienza a toser, a toser, a toser, a estornudar, ¿no? Y elimina este tipo de gotitas. Entonces, esta cae en 5,8 segundos. Esta de 10 micras cae al piso en 8,2 minutos. 8 minutos. En 8 minutos es un montón de tiempo, ¿no es cierto? Considerando que hace 8 minutos estornudó. Esta cae en 1 hora, 5, la de 3 micras, ¿sí? La de una micra cae en 12 horas. O sea, está dale y dale y dale y dale en el espacio. Y la de 0,5 cae en 48 horas. ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? Aquí habrá microorganismos. Creo que sí. Para mi pensar, Listen, sí creo que ahí hay microorganismos, porque son bien, Posibles. solo se les ve a nivel por el Microscopio. microscopio directamente. Solo se ve por el microscopio, ¿no? Entonces aquí habrán millones de microorganismos. En esta de aquí, que está ahí volando en el espacio y que a las 48 horas cae, siempre y cuando no haya, Miles de ah, siempre y cuando no hay movimiento, ¿no? Entonces, imagínense, esa persona que está en aislamiento respiratorio, ¿no? Y está tose y tose y tose. ¿Ya? Entonces, claro, se dice que, bueno, yo desconozco, no sé, si es que los hospitales que tienen aislamientos tienen habitaciones especiales donde entra, digamos que un aire especial, ¿no es cierto? Hay un flujo de aire específico para cada habitación, en donde está saliendo el aire, se filtra a través de unos filtros que se denominan EPA y está recirculando y entra aire limpio. Y entonces está en este constante flujo. Entonces, las entradas y salidas del aire son específicas, ¿no? Para que el flujo del aire, el intercambio sea constante
y siempre haya aire limpio. No sé si ustedes saben si existe eso o no existe. Bueno, entonces, esto es importante de que nosotros concienticemos, ¿ya? Entonces, lo mismo puede pasar con las partículas de polvo. Entonces, cuando yo hago una limpieza, ¿no es cierto? Tengo siempre que hacer en húmedo, un barrido en húmedo. Por eso yo utilizo agua y jabón. Nunca puedo hacer un barrido en seco, porque estoy provocando que ese polvo se levante. Y entonces estamos en un área hospitalaria donde hay microorganismos y estamos diciendo que el polvo está en constante movimiento y no se asienta, ¿sí? Y este polvo va a las vías respiratorias de los pacientes o de los huéspedes susceptibles. Como dije, todos somos susceptibles. Entonces, miren lo importante del trabajo de ustedes, ¿no? Eso también quiero que concienticen la importancia de su trabajo. Claro, ahí es para no levantar muchas esporas. Toca María Elena, hacer como, con la mopa semi húmeda. como se le va el internet, casi no le entendemos. Yo por lo menos no le escucho. Pero en todo caso, los que le hayan oído, bueno, Creo que dijo que tienen que usar una mopa semi-húmeda, algo así. tiene que usar el agua y el jabón, por lo tanto la mapa está húmeda, ¿no? Sí, así dijo, semi-húmeda. Ya, entonces, nuevamente para explicar esto, ¿no? Ya nosotros vimos estas partículas y decimos que estos microorganismos, ¿no es cierto? Cuando expulsamos en la tos, miren, el estornudo, decimos que tenemos gotas de entre 5, vamos a regresarnos, 5 a 100, dice, ¿no? Entonces, mire, bueno, entre el 3 y el 5, ¿no? Entre el 3 y el 10, porque aquí intermedio, hasta acá, ¿no? ¿Ya? Micrómetros, dice, de diámetro desde la nariz o desde la boca. Ahí al toser o al estornudar, ¿no es cierto? Por parte de este paciente que está colonizado por microorganismos. Entonces, cuando sale, y por eso es importante hacer ¿cómo es? Taparse, ¿no es cierto? Taparse cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, a pesar de que ya pasó, entre comillas, la pandemia del COVID, aunque todavía hay casos, sí, ya nadie se tapa, ya en todas las áreas hospitalarias ya dicen, ya no usen mascarilla, pero sí es importante que entendamos que debemos taparnos cuando estornudamos o cuando tosemos, por estas razones. Disculpe, doctora, yo tengo entendido que hasta ahora, si es que se acude a un centro de salud, hospital o algo, exigen mascarilla todavía. No hay como Sí. ingresar sin mascarilla, le hacen comprar. No, ya no. Yo, por ejemplo, tengo cita aquí en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo. Tuve cita hace 2 meses, un mes, y justo dijeron, el día de ayer ya dijeron que vengamos sin mascarilla. Entonces ya, porque yo entré con mascarilla, ¿no? Y habían algunas personas que tenían mascarilla, pero muchas no tenían. Entonces yo pregunté y me dijeron, sí, ya quitaron esa restricción. Y en muchas otras áreas ya han quitado. Hay otras que todavía conservan, ¿no? Utiliza la mascarilla, pero la mayoría ya no. Sí, buenas noches, Licen, buenas doctora. noches, Licen. Dígame, ¿quién me está hablando? A ver, soy Nelly. En cuanto al uso de mascarilla, o sea, hay centros de salud que precisamente el guardia es el que exige la mascarilla, porque Ya, usted entra a la atención médica que tiene y la doctora o el doctor no está con mascarilla. así Las es. enfermeras no están con mascarilla.
Entonces solo el guardia cumple la orden, ¿no? Dice él, yo cumplo Ah, ya. órdenes. Entonces usted pasa del guardia y se saca la mascarilla, porque adentro el personal de salud no está con mascarilla. Entonces Entonces, yo no por ahí veo cuál tiene es la una comisión. responsabilidad, cuál es la responsabilidad del personal de salud que pueden exigir al paciente mascarilla. Pero por ende, por responsabilidad propia de cada uno, deberíamos entrar con mascarilla, porque Bueno, hospital Pero es ya es, hospital. Eso yo digo. sí, sí. O sea, para prevenir, ¿no es cierto? Especialmente si vamos y tenemos cierta susceptibilidad, ¿no es cierto? Estamos un poquito vulnerables, porque Así es. sabemos que hay muchos microorganismos en las áreas hospitalarias. Entonces, prevenir. Pero, claro, si los profesionales ya no están usando lo que les decía, ¿no? Eh, Hay un convenio entre los que venden y el guardia. No hay más. Solo es un chiste. Eso es cierto, eso es verdad. El día de hoy yo asistí a una casa de salud, me fue a hacer atender a tomarme la presión y el guardia no te exige ni mascarilla, los profesionales tampoco no usan mascarilla, los que otorgan los turnos, los que te toman la presión, nadie usa mascarilla. En todos los centros de salud a los que me he ido, no. En el hospital a veces te exigen, a veces no, y sabiendo que en el hospital es donde hay más bacterias, donde hay más contaminación, es donde más debería uno usar mascarilla. Ajá. Bueno, pero sí es importante recordarles que usted en su área de trabajo, o sea, es un requisito indispensable que usted lo utilice, ¿no es cierto? Eso sí. Nosotros ahorita estamos hablando solo como pacientes, ¿no? Nada más. Pero usted como personal de limpieza, los que sean o los que vayan a trabajar, es un requisito indispensable dentro de su equipo de protección personal, utilizar la mascarilla y vamos a ver, no es la mascarilla que le venden allá afuera del hospital, no, no es esa mascarilla, que además no tiene la suficiente protección. Es la mascarilla que utilizábamos antes de la pandemia, que era de calidad, de 3 capas, etcétera, 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 con ciertas características. Bueno, entonces, continuemos. Decimos que estas gotas se proyectan, dice, eh, a más o menos 1 metro de distancia. Imagínese, usted estornuda y se va a 1 metro de distancia y a veces un poco más, ¿ya? Y llegan los microorganismos de manera indirecta. Entonces, estamos hablando de la forma ya no directa, sino indirecta a ese huésped o ese paciente susceptible, que puede estar a 1 metro y un poco más también, ¿ya? Y le contagia. Entonces, miren, aquí están las más pesadas, ¿se acuerda? Y aquí están las más chiquitas, las más chiquitas, las más chiquitas, que son las que más lejos vuelan, ¿no? Y obviamente de vía aérea, ¿no? ¿Ya? Entonces, los microorganismos contenidos o que contienen estas partículas más chiquititas que miden menos de 5 micras, pueden mantenerse, lo que habíamos dicho, en el aire en periodos prolongados. Y los que miden 0,5 ya les dije. Em, Nelly Ramos, le vamos a aislar. A ver, quiero ver quién es Nelly Ramos. ¿Por qué, doctorita? Porque está rayando. No, se me topó. Discúlpeme. Bueno, ya. Entonces, como digo, las personas van, a veces los profesionales pasan corriendo, ¿no es cierto? Los de laboratorio pasan corriendo, que hay una emergencia, corren. Entonces ese aire se está moviendo. No
se depositan en el suelo en el tiempo en que quisiéramos que lo haga. Entonces está moviéndose, moviéndose. Y se produce el contagio. Entonces, miren ustedes, el hospital, ¿cómo se llamaba el hospital de donde estábamos tomando esto? De la maternidad. Maternidad Luz de Elena Armendariz, Arismendi, ¿no es cierto? Ya. Arismendi. Dice, dentro del componente de la cadena epidemiológica, tenemos una condición que sucede, ¿no es cierto? Y las posibles medidas de control, o sea, ¿qué es lo que ellos hacen, sí? Para disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud, para romper la cadena epidemiológica. ¿Qué es lo que ellos hacen? Entonces ellos han armado una especie de como de protocolo y nos dicen, cuando se trata del microorganismo, ¿no es cierto? ¿Qué condición sucede? Sucede que se produce una infección o contaminación ambiental y de fómites, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho. Entonces, las posibles medidas de control. Es para que ustedes como el personal de limpieza sepan que los profesionales hacen lo que deben hacer, ¿no es cierto? Ellos en sus competencias y ustedes obviamente tienen que hacer lo que deben hacer en las suyas. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Ellos a los pacientes les dan un tratamiento antibiótico específico porque han tomado muestras y han determinado que eh, este microorganismo es el que le está afectando y hay que hacer este tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen con eso? Acortan el periodo infeccioso, es decir, el de transmisibilidad, cuando es contagioso, ¿ya? Y la contaminación ambiental, la condición de contaminación ambiental y de fómites, ¿qué dicen que hay que hacer? Limpieza, desinfección y obviamente esterilización cuando cumplen una función en la cadena de transmisión, dicen, ¿no es cierto? Porque yo hago la limpieza, hago la desinfección, cumple esa función, rompemos la cadena, matamos microorganismos. Con el reservorio, entonces dice, la condición en los pacientes o en el personal de salud. Cuando es, ¿cómo es? No, es ¿cómo es? La forma de un paciente, una persona animada, ¿no es cierto? Porque decíamos que hay objetos inanimados y animados. Entonces, animados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué posible medida de control puede tener? Dice, inmunización o terapia de erradicación de portadores sanos. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Ustedes qué creen que quiere decir un portador sano? O sea, ya tengo dos palabras, portador y sano. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién me Creo dice? que es la persona que está limpiando y en sí nosotros somos lo que estamos bien. O sea, somos el personal sanos, diría yo. Eso. No. ¿Alguien que tenga otra idea? Quizás será ¿Alguien? que es una persona que estuvo enferma y después ya se sanó. Cerca, cerca. Es una persona portador de sangre. ¿De sangre? No. Sí, Portador sano, dice, no dice de sangre. Es una persona que no tiene síntomas de enfermedad. Exacto, ¿no es cierto? Pero no tiene síntomas Son de la enfermedad, pero sintomáticos. Pero puede transmitir a otros. Es asintomático y puede tranquilamente transmitir a cualquier persona la enfermedad. exacto, ¿no es cierto? Entonces, no tiene síntomas, ya. Y como no tiene síntomas, piensa que está sano, ¿no es cierto? Por eso se llama portador sano. Entonces está transmitiendo, está regalando microorganismos por ahí en la vida. ¿Qué pasa aquí? Ya. Entonces, pueden haber, ¿no es cierto? Muchas personas así.
Entonces, ellos toman medidas de inmunización y de terapia de erradicación en portadores sanos. Es decir, que le investigan por si acaso tienen la enfermedad y le hacen el tratamiento porque le descubren que efectivamente tiene el microorganismo. Ya. En O los sea que, fomites, dígame, eh, o sea, no es preciso de estar sano, o sea, también puede ser portadora de diferentes enfermedades, ¿verdad? bueno, de la enfermedad específica, ¿no es cierto? Específica. Sí. Mm, ya, entonces, en objetos inanimados que están en el ambiente o que están en el ambiente o los fómites, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medidas de control le dice? Limpieza, desinfección y esterilización cuando cumplan una función en la cadena de transmisión. Entonces, claro, la cama, las sábanas. Por eso cuando el paciente sale, hay que cambiar, ¿no es cierto? Todo, lavar y desinfectar, incluido el mobiliario, ¿ya? Equipos de instrumental y otros, dice. ¿Qué hay que hacer? Limpieza, desinfección y esterilización. Obviamente, equipos. Esta parte, como dijimos, no le corresponde a usted, ¿no es cierto? Ya. En la puerta de salida, prevención. Entonces, ¿qué le vamos a decir cuando tose, cuando estornuda, cuando está con diarrea? ¿Qué le decimos al paciente o a la persona que viene a ser parte de esta cadena? ¿Qué le decimos? Puede ser Tiene que que use usar. mascarilla o que se tape con el antebrazo para estornudar. Para estornudar, ¿no es cierto? Ya, que use mascarilla, que se lave las manos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí, medidas, acciones de prevención como técnica séptica, precauciones de estándar, precauciones adicionales, ¿ya? En el mecanismo de transmisión de toda la cadena epidemiológica, ¿no es cierto? De gotas. Entonces tenemos de gotas, de contacto y aéreo. Los aislamientos, ¿no? Precauciones de estándar y adicionales, contacto, gotas y aéreo. En la puerta de entrada, prevención. Acciones de prevención como la técnica séptica, las precauciones de estándar, precauciones adicionales según la vía de transmisión, ¿sí? Entonces, casi parecido a esto, ¿no? Con la diferencia, precauciones adicionales según la vía de transmisión. Y en el hospedero o huésped susceptible, ¿qué vamos a hacer? Prevención. Entonces dice, ¿cuáles son las medidas de control? Inmunización, o sea, le vamos a poner las vacunas, ¿no es cierto? Ah, le dan gripes muy frecuentes. Tiene que ponerse la vacuna de la influenza. Eh, una profilaxis específica y manejo terapéutico adecuado del problema que tenga, ¿no es cierto? Del problema de salud que tenga. Entonces, el hospital tiene estos protocolos y esto es lo que está haciendo para disminuir la infección, las infecciones asociadas a la atención de salud, especialmente en las zonas de aislamiento. Entonces, nosotros estamos leyendo ahí precauciones de estándar, precauciones de estándar, precauciones de estándar. Entonces, queremos saber qué son, pues, estas precauciones de estándar que el hospital tiene como protocolo. Entonces, tenemos que dice que estas precauciones se planean como estrategias eficaces para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, comprendiendo una serie de medidas que requieren ser aplicadas por el equipo de salud en atención de todo paciente, independientemente de su diagnóstico y de saber si posee o no una infección o colonización del microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, claro, una infección es una cosa y la colonización es otra, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la colonización es el ingreso del microorganismo por una puerta de entrada y que eh, va penetrando más adentro para estar en un lugar y luego, pues,
luchar con nuestros mecanismos de defensa y multiplicarse, ¿no? Porque habíamos dicho que los microorganismos tienen tres objetivos, estoy hablando de las bacterias en específico, ¿no? Este, ¿cómo cuáles dije? A ver si acuerdan. Los objetivos que tienen las bacterias. ¿No se acuerdan? Entonces les había dicho que es sobrevivir, ¿no? Entonces ingresa a un medio a través de una puerta de entrada y tiene que sobrevivir. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa de ese huésped susceptible están actuando y están peleando, están en una guerra, ¿no es cierto? En una guerra tenaz. Nuestras células blancas nos están defendiendo y tienen que matarles a esos cuerpos extraños, a esas bacterias, ¿ya? Luego, pues las bacterias, mientras están luchando, tienen que alimentarse, ¿no es cierto? Tienen que comer y entonces el lugar por donde entraron es propicio, lleno de alimento para ellos, así como las manchas de suciedad y todo lo demás. Entonces, como hay una guerra, hay cadáveres tanto de las bacterias como de las células nuestras y se forma la pus. Y otro de los objetivos era multiplicarse. Entonces, sobrevivir. ¿Qué más dije? Multiplicarse. ¿Y qué más? Y nutrirse. Y nutrirse, ¿no es Alimentarse. cierto? Alimentarse. Tres, tres Alimentar. objetivos. Tres objetivos tiene, ¿ya? Entonces, allí se están colonizando. Y cuando ya sobrepasaron nuestras barreras protectoras, ¿no es cierto? Nuestros glóbulos blancos, y les ganaron la guerra, entonces ellos produjeron, penetran más adentro y producen ya el proceso infeccioso. Ya, se multiplica. Y ahí sí se multiplica. ¿Hasta cuando acudimos al profesional, nos da un diagnóstico y obviamente nos prescribe un tratamiento y podemos atacar con ese medicamento, ¿no es cierto?, que nos dan, ¿ya? Entonces, dentro de las medidas esenciales y las precauciones de estándar, se incluye, entonces, higiene de manos, que nosotros ya cuando hemos terminado estas charlitas, ya tenemos que sabernos de memoria cómo lavarnos las manos, ¿no es cierto? Uso de elementos y equipo de protección personal, ¿ya? Entonces, para las personas que no tienen ninguna experiencia en esta labor, estas tareas de limpieza y desinfección hospitalaria. Sí, y las personas que hacen otro tipo de limpieza y que no usan su equipo de protección personal, tienen que saber utilizar este equipo, ¿no es cierto? La prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes. Entonces, ¿cómo cuáles serían esos instrumentos a los que ustedes pueden estar expuestos? ¿Cuáles Las serían? jeringas que usan. Las agujas de las jeringas. ¿Qué más? Sí. Las agujas de lo que le colocan los sueros. Ya. Incluso no solamente la aguja, no, Las El el, ampollas, bisturí doctorita. también. el gotero, Las ¿no? lengüetas, las lengüetas de madera. Que se Las ampollas. rompen, las ampollas que se rompen, El bisturí. el bisturí, ya muy bien, ¿no es cierto? Los cuidados para el manejo del ambiente y la ropa, los desechos y soluciones y equipos. Sí, ¿alguien me ayuda leyendo la última? ¿Cuál es que dice? Cuidados para el manejo del ambiente de la ropa, los desechos, soluciones y equipos. Y el 5 alcanzan a leer. No, 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 Lice, no se Está alcanza a muy leer. abajo. No se pueden ver, doctora. Ya, ya. María, cierre su micrófono. Espéreme un ratito.
La limpieza de la distancia de la superficie. Dice, la limpieza de la distancia de la superficie. No, esto quería leer. Higiene respiratoria y la etiqueta de Ahí dice tos. higiene respiratoria y etiqueta de tos. Exacto. Ya. Otra vez. Ya. Ya, entonces, obviamente en todos los sitios de aislamiento, por ejemplo, este hospital no tiene, o puede ser que tenga, no he visto totalmente, pero no tiene como que específicamente aquí en este aislamiento de este tipo, este aislamiento de este otro tipo, usted tiene que, pero tiene reglamentos de estándares, ¿no? Todos. Entonces nos dice que la limpieza y desinfección de estas superficies en las áreas de aislamiento obviamente son esenciales, ¿no es cierto? Para reducir el riesgo de las infecciones asociadas a la atención de salud o nosocomiales, como se les conocía antes, y combatir el contagio innecesario, nos dice, por supuesto, ¿no? Porque si es un área hospitalaria, lo que más deben hacer es la prevención, ¿no es cierto? Y obviamente las áreas de aislamiento requieren un tratamiento diferente de las salas comunes, sí, de hospitalización, quiere decir, no, normal, de las salas de espera y de otros, ¿no? Entonces, sí es específico, la técnica es específica para las zonas de aislamiento, diferente de las otras áreas, básicamente nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, sala de aislamiento, donde hay mucho más circulación de microorganismos, ¿no es cierto? Entonces nos dice, como protocolo, ellos que tienen aquí como protocolo. Nos dicen, la limpieza y desinfección de superficies en las áreas de aislamiento es esencial. Voy a leerles, ¿no? Para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales y combatir los contagios innecesarios en los hospitales. Las áreas requieren un tratamiento diferente. La frecuencia de la limpieza y desinfección recurrente en las zonas de aislamiento se llevan a cabo, y entonces aquí tomen en cuenta esto. Nos está dando la frecuencia con lo que ellos tienen como protocolo. 2 veces al día y la terminal se realiza al alta o egreso del servicio, ¿no es cierto? En los casos de pacientes hospitalizados de larga estancia que continúen aislados, la limpieza y desinfección terminal se realiza 1 vez por semana. Esta frecuencia puede verse incrementada siempre que se considere necesario. Entonces, esto que ustedes están leyendo junto conmigo y escuchándome, sí, otras personas, es el protocolo que tiene el hospital, Luz Helena Arizmendi, porque yo he tomado de ahí y lo digo públicamente que yo he tomado, porque hay que ser uno ético y decir, yo no me voy a estar inventando que esto es un invento mío, no, no, estos son protocolos que tienen los hospitales. Em, entonces, hacemos 2 veces al día y la terminal al alta, normal, ¿no es cierto? Y cuando los pacientes están por mucho tiempo, sí, se hace una terminal 1 vez por semana. Entonces, miren ahí, ¿se acuerdan lo que yo les ponía el ejemplo ayer? Que estábamos 4 pacientes y se retiró uno y hicieron una terminal, ¿no? Entonces me dicen ustedes, sí, son protocolos que tienen los hospitales y eso sí se puede hacer, se cierra la cortina y se hace. Entonces, miren, aquí también hay esta situación, ¿no? En que el paciente está bastante tiempo y por la explicación que ya nosotros le dimos anteriormente, ¿no es cierto? Esas partículas que están en constante movimiento y que no solamente caen al techo, sino que están volando en todo el ambiente y que pueden llegar pues a las partes altas, pueden llegar a la parte que nosotros decimos de lo limpio, ¿no es cierto? A lo sucio, de arriba a abajo. Entonces hay que hacer han considerado que es importante hacer esta limpieza terminal.
Debe aplicarse la técnica correcta, realizando todos los pasos para ejercer una adecuada limpieza y desinfección en las superficies. Esto lo aplicará conforme a lo descrito en el Manual de Bioseguridad de Establecimientos de Salud de 2016. Miren que este documento es de 2023, ¿no? Es casi que actualizado. Y ellos usan este. Y en el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, está prohibido causar arrastre y diseminación de microorganismos por no aplicar la normativa. Entonces, ¿cuándo ustedes, por ejemplo, podrían cometer este error de eh, provocar la diseminación de los microorganismos? ¿Quién me dice? Nadie. Pero ahorita acabamos de decir. Cuando no se cumpla la normativa, Uy, o sea, tiene dos micrófonos abiertos. no se cumplen los protocolos. Ah, ¿qué más? Entonces, ¿el protocolo qué nos dice? Para los que ya tienen experiencia y saben, no está aquí el señor Ortiz. No ha venido el señor Ortiz hoy día. Señor Espinosa, ¿usted tiene experiencia? Nelly, creo que ya se han ido. Doctora, muy buenas noches. Repite, por favor, la pregunta, no se la escuché muy bien. Ya. Entonces estamos hablando de que está prohibido causar arrastre y diseminación de microorganismos, dice, por no aplicar la normativa. Entonces yo les estoy preguntando que cuándo se produce o en qué forma nosotros producimos esta diseminación de organismos, de microorganismos. Cuando nosotros no realizamos los protocolos que, que nos piden, o sea, si es que nosotros utilizamos microfibras que utilizamos en el baño, utilizamos en una camilla o hacemos contaminación cruzada. Ya. También puede ser cuando no utilizamos las técnicas debidas para ejercer una buena desinfección de cada área. La limpieza y desinfección, ¿no es cierto? Así es. O cuando hacemos el arrastre, lo que le decíamos en antes, ¿no? Con la mopa seca. O se nos ocurre, por desgracia, utilizar una escoba, ¿no es cierto? Que Coba. es prohibido, ¿no es cierto? Sí. Doctora, una consulta. A mí me han indicado también que a veces se ingresa por la parte del aparato digestivo. No sé si está eso correcto. Ya, pero a ver, el inicio del aparato digestivo es que La boca. la boca. Claro, o sea, sería al momento de inhalar igual, ¿no? Puede ser por la boca o por la nariz. Entonces, ¿de acuerdo? Yo le enseño una imagen. Vamos a regresarnos acá. Puede ser que tocó algo que estaba, no estaba bien desinfectado o limpio y se llevó las manos o algún alimento a la boca y puede ser esa causa, tal vez. Entonces, tose, estornuda, ¿no es cierto? Y salen los microorganismos en esas gotículas, en esas gotitas, en esos flujes, conjunto con microorganismos, ¿no? Y caen, lo que les pasa a los niños, ¿no es cierto? Caen sobre los fómites, sobre los objetos inanimados y se meten a la boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire por dónde entra. Porque la boca, la nariz, son puertas, como son puertas de salida, son puertas de entrada, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo cotidiano.
lo que les decía ayer, les decía, eh, cuando venden en la calle la comida, ¿no es cierto? Están expuestos en la vereda, se ponen, ¿no? Están expuestos al paso de los carros que levantan polvo, que levantan tierra, que tienen microorganismos y se depositan en la comida y después usted come. Y como usted es un huésped susceptible, se enferma, pues. Entonces le da una gastroenteritis porque se contagió de Escherichia coli o de salmonela. Entonces, ingresa por la boca y sale por el ano, va al baño y no se lava las manos. Después coge a otra persona, le da la mano. Entonces, mire cómo se produce un círculo vicioso de contagio, ¿no? De un contagio directo a un contagio indirecto también. Coge su celular con esas manos sucias y está manipulando el celular. Y después alguien, su amiga o su amigo o sus hijos le dicen, préstame el celular. Y manipula también, ya es un contacto indirecto. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, Sí, Liz. sí. Ya, espero haberle quitado las dudas a la persona que me preguntó. Sí, muchas gracias, doctora. Ya. Entonces estábamos, ¿no es cierto? Prohibido, porque esto de causar arrastre y diseminación de microorganismos es romper con la normativa. Entonces nos dice que debemos utilizar soluciones antisépticas de uso humano y desinfectantes para los dispositivos, obviamente, porque van a ser dispositivos médicos que son exclusivos para ese paciente. Que, o sea, esto es parte de su conocimiento, ¿no? No es que usted va a limpiar y desinfectar los dispositivos, pero usted tiene que saber que esos dispositivos también se deben limpiar y desinfectar. Y estas soluciones deben contar con un registro sanitario. Entonces, para las asociaciones, por ejemplo, no sé si Omar o alguien de aquí que pertenezca a alguna asociación, tengo entendido yo que hay contratos en que le dice, bueno, usted tiene que poner todo incluido en los químicos, en las soluciones. Y hay otros hospitales en que el hospital le da la solución. No sé si estoy yo equivocada, ustedes díganme. Buenas noches, doctora. En los contratos en los hospitales, la mayoría nos exigen los Sí, productos está químicos, correcto. que nosotros mismos pongamos los productos químicos. Pero ellos Hasta les dicen ahora, cuáles. en cuatro hospitales que yo he estado, en cuatro hospitales nos han pedido los químicos que nosotros, las asociaciones o la empresa trae, pero nos exige unas fichas técnicas de cada uno. Póngase en el Bacortiz, exigen el amonio cuaternario, allá no les gusta el famoso hipoclorito. Ya, En Pablo Arturo Suárez, ahí sí es del Virco, ¿cómo se llama? Y el amonio, el hipoclorito de sodio. En el IES es más el hipoclorito de sodio y el Virco. Y en el último que he estado, en una clínica vuelta a eso, ahí sí ellos ponían un químico, ellos mismos daban la dosificación y ellos mismos lo exigían. Pero nosotros poníamos el amonio cuaternario igualmente con fichas técnicas para hacer nuestros procedimientos. Eso. ya, muy bien. Entonces, fíjense lo que les digo, ¿no? Es el protocolo del hospital. Entonces le dice, usted debe poner el químico y y nosotros utilizamos tal, y usted debe traer el químico. Y luego dice, siempre que esté disponible, se debe emplear la caja de ozono para su acción biocida. Entonces, claro, no todo el mundo tendrá el ozono. Y biocida, eh,
Se utilizará, dice, en un promedio de 5 a 30 minutos, de acuerdo a la superficie. El tiempo de empleo puede variar de acuerdo a la especificación técnica. Entonces, miren, estos son protocolos que utiliza, como digo, el Hospital Luis Elena Arizmendi. eh, de acuerdo a la especificación técnica de cada caja. En las áreas de aislamiento se colocará esta caja de ozono en limpieza y desinfección terminal durante 15 minutos. Es decir, terminaron esta limpieza y la desinfección terminal y prenden la caja durante 15 minutos, perdón, antes de iniciar el procedimiento con la finalidad de contribuir a la descontaminación del ambiente. Entonces, usted tiene que saber, no sé si alguien, bueno, creo que nadie trabaja ahí. En la zona de aislamiento, encienden la caja 15 minutos y luego proceden. Em, Luego dice, se colocará 15 minutos después de haber culminado el procedimiento de limpieza y desinfección. El personal que realice la limpieza y desinfección deberá adherirse al presente protocolo y utilizar el equipo de protección personal de acuerdo al tipo de aislamiento y procedimiento a realizar.